Hoy vamos a avanzar sobre una problemática que desde el año pasado que nos viene trayendo bastante mal, que es la cuestión de los alquileres y la posibilidad de tener un lugar donde vivir, de poder mantener en el tiempo el pago de esos alquileres, que el inquilino que tiene una negociación con un propietario, el propietario también pueda garantizar que le ofrece algo que le rinda económicamente, poder sostener la casa, poder asegurar que eso sea algo rentable en el tiempo. Y la injerencia del Estado en estas cuestiones ha sido fundamental a la hora de que vaya bien las cosas o que vaya mal, como pasó a fin del año pasado, donde no habían directamente alquileres porque la ley de alquileres estaba complicando muchísimo la situación. Hoy tenemos una derogación de la ley de alquileres y entra toda una nueva dinámica en este mercado, donde Alexis Neuwirth, que es corredor público y martillero, va a estar pudiendo hacer una reflexión y comprender un poco más cómo viene esa transformación a partir de la derogación de la ley. Bienvenido, Alexis, al programa. Muchas gracias, Alejo. Bien, ha sido tema de discusión álgido en esta última parte del año. Creo que lo que se vino a proponer vuelve a unas bases de 2 o 3 años atrás, más bien te diría al Código Civil del 2015, donde, vamos a entender de que todas estas normativas lo que intentan es generar garantías en la contratación, en este caso de alquileres, entre las partes. O sea, en un ámbito, un contrato, un profesor una vez me dijo, el contrato no es un papel, es aquel acuerdo de voluntades que se genera a través de la necesidad y lo que satisface la necesidad. Indudablemente en todo este tiempo aquella normativa no estaba resolviendo esa decisión que había entre las partes en satisfacer una necesidad, o al menos la llevaba adelante, o bien las partes no podían con claridad encontrar satisfacer esa necesidad. Esa es la base de todo esto, y desde ahí se construyen las normativas y de ahí se intenta poner un marco que pueda poner en paridad las cuestiones o los intereses que hay entre las partes a la hora de contratar. Dando este marco teórico, lo que sucedía en la práctica con la normativa anterior, con una ley que ya modificó al código anterior, la última ley fue la 27.551, era que establecía condiciones que en la práctica lo que terminaba pasando era que se retiraban propiedades de alquiler. Por una sencilla razón. Un inmueble para muchos es un refugio de un capital adquirido durante mucho tiempo. Puede ser por herencia, por fruto de su trabajo, por lo que fuera, tienen la posibilidad de tener ese capital refugiado en un bien inmueble, que para la otra parte de la sociedad es la necesidad de vivienda. Entonces ahí es donde chocan... Donde chocan y confluyen también. Exactamente, los intereses. Necesito una casa, vos tenés una casa, ¿por qué no? Pero a su vez esa casa es un capital económico. Y ese capital económico, si no está puesto en esa casa, ¿en dónde estaría? En acciones, en bonos. Exactamente. ¿Pero por qué lo ponen en casas? Porque en definitiva el riesgo es menor, necesitas de menos conocimiento técnico a la hora de decir, bueno, ¿cómo este capital ante los avatares de la economía argentina lo mantengo? Si no lo tengo acá, lo tengo en el circuito financiero o en un sistema productivo, o sea, en mi empresa, en mi trabajo, Entonces, esa es la decisión muchas veces del propietario que quiere refugiar ese capital con que el precio del alquiler sea razonable o más bien mantenga en el tiempo un producido de ese capital, que pague impuestos, que me genere algún ingreso por sobre los gastos, que me permita, salir a comer, que me permita volver a ahorrar, la decisión que quieras. Lo pone a trabajar. Lo que fuera. Pero cuando las normativas no permiten esto, indudablemente vos fíjate cómo generan los problemas de todos lados, desde la necesidad de la vivienda y de la necesidad de mantener ese capital.
Y obviamente que no es la normativa en sí el problema, sino también los contextos económicos, porque las normativas deben dar respuesta a los contextos. Una normativa no cae de un árbol listo, o sea, la adaptás y la sujetás a lo que estás queriendo regular en un momento determinado. Exacto. Bueno, y esto es lo que ha pasado en este último tiempo, y que el DNU vino a decir, señores, esta normativa hasta hoy existente no trajo soluciones. Vuelvan a la voluntad de las partes y empiecen a regular la actividad de acuerdo a lo que ustedes mismos consideren como el punto correcto donde puedan encontrarse la satisfacción de esa necesidad de vivienda y de mantener ese capital en el tiempo. Ahí es donde el rol del agente inmobiliario cumple una función de mediador muchísimo más activa y fuerte que cuando estaba la ley puesta. Yo creo que nuestro rol en la sociedad es de encontrar los intereses que las partes tienen, de tratar de acercarlos. Ese es el rol fundamental. Pero nosotros no somos en sí mismos los generadores de la actividad per se. No, claro. Somos un vínculo más, un eslabón más de la cadena, donde dependiendo la capacidad que tenga cada uno de aproximar las partes y de encontrar cómo satisfacer estas necesidades, va a ser el valor que nosotros aportamos en la sociedad. No es otra. Pero puntualmente ahí, en lo que respecta a nuestra actividad, somos quienes más conocemos lo que sucede en la diaria. Si nosotros miramos las cantidades de contrataciones que nosotros hacemos versus las que se dan de manera directa, y obviamente son más las que nosotros llevamos adelante que las que existen en forma directa. No hay una estadística certera que te la pueda decir, pero mirás la cantidad de inmobiliarias que hay en una localidad, las cantidades de transacciones promedios que se dan en una localidad, y medianamente podés establecer esto. Y hoy el consumo del servicio inmobiliario para contratar es mayor que el que se provoca. No sé si esto va a ser hoy y mañana, pasado, de la misma manera, porque la evolución misma de la profesión, de la actividad, de la tecnología, te van llevando a que esto quizás en el tiempo cambie. Ese es nuestro rol. O sea, como conocedores del tema, poder brindar un beneficio a la sociedad para que las dos partes que necesitan satisfacer una necesidad puedan resolverlo. Tomar las decisiones bien informados. Frente a la derogación, estábamos hablando acerca de que la última ley que estaba impuesta generó una ausencia. Se quitaban las propiedades de alquiler permanente, se empezaba a utilizar el alquiler temporario muchísimo por el tema de aprovechar a los uruguayos que estaban viniendo en esta zona, pero también en el lado chileno seguramente tenían en la cordillera mismas situaciones. Estamos hablando de zonas de frontera con tipo de cambio donde influye muchísimo. Viendo nuestra particularidad como entrerrianos, ¿qué impacto en lo inmediato está usted viendo que se está dando en esta cuestión de los alquileres? ¿Se activó? ¿Volvió a aparecer la oferta de inmuebles en alquiler para alquiler permanente? ¿Cómo se están dando esos contratos nuevos que se están haciendo? Bien, voy a separarte en dos esta pregunta. La temporalidad de los contratos es una tendencia mundial que los gualeguaychenses no estamos ajenos. Fíjate, la modalidad de trabajo hoy remota, cada vez más asentada, ha provocado que por ahí esta situación de contratos temporales, no lo pienses solo en el ámbito turístico, que es por semana, por fin de semana, sino por 2 meses, por 3 meses. Está sucediendo mucho a nivel mundial. De hecho, tengo que hacer un trabajo en Buenos Aires, me tengo que ir a Buenos Aires por determinada cosa, que voy a ir 3 meses, 4. Esa temporalidad en la vivienda la estamos viviendo acá también. Sumado al boom del sector, de los ciudadanos uruguayos, que beneficiados por el tipo de cambio, aprovechaban a quedarse un fin de semana, realizaban compras, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso son cúmulos de cosas que lo que van haciendo es, ante reglas que no están lo suficientemente claras en términos de un contrato de largo plazo, y existiendo esta otra posibilidad, que podés puntualmente disminuir el riesgo para el propietario, surge como una alternativa
más tentadora, llamémosla. Y eso es lo que saca del mercado aquellas propiedades que permanentemente se alquilaban de manera permanente, a llevar a la posibilidad de decir, bueno, lo voy a evaluar. Si quizás con una inversión más de amoblamiento, lo pongo en esto y de última voy manejando el riesgo de qué es lo que pasa en el futuro con las normativas de alquileres. Esa es una distorsión que se generó. Y lo segundo, a partir del DNU, volvieron al menos inicialmente las consultas o a reafirmar los propietarios la intención de buscar un precio acorde y la manera de ajustar en el tiempo ese contrato de alquiler permanente. Porque, vamos de vuelta a lo que anteriormente te contaba, cuando las normativas, las condiciones no están dadas en su mejor forma para contratar de manera permanente, buscas otra alternativa como propietario. Pero esa otra alternativa te demanda, por ejemplo, una inversión en mobiliario. Entonces ahí empieza la discusión. Che, ¿me dedico a alquilarlo de manera temporaria? La sigo y veo cómo me adapto con esta normativa y cómo podemos buscarle la vuelta. No es legal. Lo que existía hasta ese momento era una sola ley y era esa la que había que respetar. Pero estas son las incógnitas que el propietario y los inquilinos mismos están atrás para resolver. Entonces, en esta segunda vuelta donde los propietarios ya tienen un escenario más claro, han puesto a disposición nuevamente sus propiedades para fijar condiciones. Che, bueno, vamos a ajustar a 3 meses, a 4 meses. ¿Y qué índice fijamos? Y mirá, un índice que sea razonable a los ingresos de la gente. Bueno, el índice de contrato de locación que manejaba el Banco Central, pongamos una referencia en función... Claro, porque estábamos viendo incluso con la modificación que se había hecho con la ley anterior, esta última que acaba de ser derogada, estábamos viendo una actualización por inflación que estaba volviendo casi impagable al inquilino la posibilidad de mantenerse. Es decir, vos estabas multiplicando por 2 o por 3 lo que inicialmente habías pagado a lo largo de un año. Primero perdía el propietario, luego perdía el inquilino, luego el propietario, luego el inquilino, por el tema de cómo está la vorágine de inflación. Bien decía usted, frente a una situación no es una ley caída del cielo que se aplica automáticamente, sino que tiene que estar inserta en una realidad cotidiana. Y nuestra realidad estaba mostrando que era inviable ese tipo de acuerdos. Para las dos partes. Para las dos partes. No beneficiaba a nadie. La realidad... Cuando el inquilino se encontraba, obviamente tenía el beneficio de que durante un año estaba pisado ese alquiler, quedaba totalmente desfasado con una realidad económica. A ver, los precios son siempre relativos, no existe un precio absoluto, son relativos. ¿A qué? A otros bienes, ¿sí? Y el precio de alquiler tiene una relación con lo que también cuestan otras cosas. Esa diferencia, cuando le tocaba renovar al inquilino, en el primer año tenía una incidencia de un 100 y piquito % del último periodo, ¿no? Siempre lo tenías que tomar mes a mes, ¿no? De acuerdo a cómo habías entrado. Pero la inflación... 110, 120% fue. Exactamente, la misma que marcó el índice de inflación, no, la verdad que no llegamos a conocerlo. Menos mal. Tal cual. Pero medianamente estaba de la mano de la inflación. Pero ¿qué pasaba ahí? Que así todo al inquilino le servía sostener ese contrato de alquiler, porque si tenía que moverse a buscar otra propiedad con un precio nuevo, ya los precios nuevos estaban totalmente ajustados a la realidad. Pero el problema que se le presentaba al inquilino es, cuando se me venza este contrato, ¿qué va a pasar con esta propiedad? Pues yo todo bien ahora, puedo sostener que el precio haya quedado retrasado, pero cuando me tenga que mover, ¿cómo queda esa relación entre el locatario y locador, entre propietario e inquilino, si tengo que renovar? Y ahí es donde quedaba tensa, donde se veían situaciones de comunes acuerdos entre propietario e inquilino. Che, bueno, vamos a refijar precio. Entonces ahí te estás dando cuenta que la norma no cumplía
con lo que verdaderamente tenía que venir a resolver. Preliminarmente podríamos decir que hay un acierto entonces a nivel político en haber derogado esta ley. Sí, absolutamente coincido de que esto planteado hoy le da más libertad a las partes para poder llevar adelante una contratación que no tiende a ser perjudicial para una y beneficiosa para otra. Tiende a encontrar el punto en común, y te lo voy a poner un ejemplo y para la audiencia también. Cuando antes de la modificación del Código Civil del 2015, los contratos eran por 2 años mínimos en viviendas, y hoy en la práctica, que te lo deja al arbitrio de las partes a fijar el plazo, no hay un plazo mínimo legal establecido, se están haciendo por 2 años de vuelta. Porque se entiende que un inquilino, para moverse a una casa nueva, no se va a mover por 3 o 4 meses. El propietario acepta eso y el inquilino lo pone como una condición a la hora de contratar. Claro, porque se garantiza también seguridad en el tiempo. Exactamente, y lo fijan las partes. Entonces, hay cosas que no eran necesarias nunca tocarlas, porque estaban bien formuladas, porque las partes mismas fueron encontrando una resolución a eso. El precio. Hoy, con esta normativa vigente, los inquilinos se sientan con los propietarios. Che, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a revisar cada 4 meses en función de este índice. Pero si el índice está marcando algo imposible de pagar, y los propietarios van a querer que ese inquilino, si cuida la cosa, si tiene una relación de cumplimiento contractual, continúen. ¿Y por qué cree que metió la mano el Estado en esa parte? Nos metemos en terrenos políticos. Necesariamente. Bienvenido al programa. Sí, tal cual. Siempre yo creo que un Estado va a velar, o al menos así debiera ser, por encontrar, por dar posibilidad o accesibilidad a mayor cantidad de ciudadanos a las determinadas cantidades de bienes que un Estado puede proveer, que dentro de una sociedad puede encontrar. Tratar de facilitar el camino. Exacto. Yo creo que eso es un rol del Estado. Ahora, luego juegan un montón de intereses que, dependiendo cuáles pesen más en una balanza al momento de decisiones políticas, son las que se ven reflejadas en estas normativas o en todo lo que un Estado tiende a regular. Yo no creo que pase por otra cosa. Creo que hay intereses que van más allá de la resolución misma de la resolución misma del problema que se desea solucionar. Es decir, que la actitud política de hacer una ley que regule esa situación como la que pasó, o la decisión de derogarla también, tiene intereses detrás que juegan a algún beneficio por algún lado, alguna cuestión que facilita o que permite por otro lado también, no necesariamente dentro del ámbito ahí va. O sea, del alquiler en sí mismo, afecta a otras cuestiones. Exactamente, hay decisiones políticas que no están solamente vinculadas a la resolución de un conflicto per se. Eso es lo que sucede, porque vienen con un cúmulo de cosas. La clave sería entender cuáles fueron esas partes afectadas. ¿Qué es lo que motiva a quiénes benefició, en qué los benefició? Como así hoy mismo sucede, y lo pusiste en ejemplo, el DNU. A ver, el DNU por sí solo, la derogación por sí sola de esta norma no fue lo único que se planteó. Entonces, detrás de esas decisiones políticas hay ideologías, hay intereses, sí, hay negocios, hay absolutamente un montón de cosas que, bueno, a ver, el punto es, un Estado existe para establecer normas de conducta. Cuando determinadas normas de conducta no están cumpliendo su labor, indudablemente hay que buscar los cambios. Y bueno, acá creo que es lo que se intentó plantear desde la política en sí. Creo que ha sido beneficiosa, como así no fue o no lo fue anteriormente la modificación de esta ley anterior, la 27.551. Última parte de la entrevista, ha sido muy enriquecedor todo lo que hemos estado hablando. Estas cuestiones de los alquileres temporales por un lapso de 3 meses, 4 meses, como mencionaba usted hace instantes, ¿piensa usted que eso a la larga
¿Va a ser más tendencia que los alquileres permanentes, que van a priorizarse más por el tema de que pueden actualizarse precios mucho más rápido, es decir, una oferta tipo golondrina de alquiler? Te voy a hablar desde la experiencia, o te voy a responder esta desde la experiencia. El segmento de la oferta de inmuebles, para satisfacer la demanda temporaria, tiene que invertir no solo en el amoblamiento que tiene que disponer agregado a ese inmueble, una mudanza constantemente, ¿entiendes? Ya tiene que estar amueblado. Sino también empieza a suceder de que a esa situación de un contrato temporario más corto, debes agregarle el servicio de recepción, de cuidado, de mantención, de renovación de inmuebles, de esto, de que brindo con sábano, sin sábana, con ropa blanca, con... Tiene su dolor de cabeza propio. Un servicio agregado. Y entonces ahí es donde efectivamente, y me animo a plantearlo de esta manera, no va a dejar de existir la vivienda que satisfaga la necesidad de manera permanente, pero sí puede pasar de que haya momentos que una esté más sobre la otra en cantidad de oferta disponible. Si el sector inmobiliario tendría que satisfacer la cantidad de demanda de vivienda, sería, me animo a decirte, casi infinita. Obviamente que no existe de manera infinita, pero, y más sobre todo en las ciudades de crecimiento habitacional, siempre es mayor la demanda que la oferta, y eso es un ABC que tenemos en el sector. Entonces, si las condiciones macro o internas en la Argentina, sin ir a las macro, dan la posibilidad de que el stock se pueda aumentar, más sencillo se satisface las necesidades de vivienda permanente o temporaria. Y a mayor oferta, mayor competencia, baja el precio también. Muchísimas gracias por este tiempo. Hoy, más adelante seguro lo voy a invitar para hablar acerca de la cuestión de compra y venta. Estamos viendo muchísimos carteles en esta época de crisis. Me hace acordar al 2001 que se acumulaban los carteles de venta y había poco dinero para poder comprar en viviendas. Hoy estamos viendo también muchas inversiones en lotes. Usted tuvo durante un tiempo hasta fideicomisos de armar edificios. Habría que ver cómo está esa situación, pero lo dejamos para la próxima, ¿sí? Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación. Alexis Neuer entonces pasó por este primer parte de Territorio Político. Gracias y ya volvemos. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos.
Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Nos encontramos como de costumbre con Lisandro Gamarra, abogado, referente político, y le damos la bienvenida. Un gusto poder volver a charlar contigo. Gracias, Elsie. Feliz año para todos. Un año que se inició con una nueva gestión de gobierno, 4 años de un proyecto en donde está haciendo sus primeros pasos. Ya estamos en el primer mes y no hay plata, es el término que circula por la sociedad. Y realmente no hay plata. La recesión se ve impactada en todos los ámbitos. Playas de la costa atlántica que están prácticamente desiertas, gastronómicos que están buscando la vuelta como para tratar de atrapar más cantidad de consumidores, y así todo, ¿no? ¿Cómo ves esta realidad en una proyección que obviamente es una proyección en una reflexión nada más, porque no tenemos la bola de cristal? Pero ¿cómo la ves, Lisandro? Bueno, un poco lo hablábamos el año pasado de lo que iba a significar las políticas o el rumbo que tomara la gestión de gobierno, ¿verdad? Veo momentos complicados, complejos. Me animo a decirte que veo un mes de marzo sobre todo complicado, pensando en un inicio de clase, pensando en la vuelta a la actividad plena en términos comerciales, pensando de que todo el mundo ya habrá terminado sus recesos vacacionales en todos los ámbitos, porque normalmente entre enero y marzo se liquidan, digamos, todas las vacaciones y demás. Veo mucho temor en la gente, mucha incertidumbre, no solamente por la cuestión económica, sino también por la falta de un criterio o de una visión clara de hacia dónde quiere ir la Argentina, ¿no? O sea, uno lo que no tiene claro todavía, podés estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el gobierno de turno, pero lo que todavía no está claro es cuál es el horizonte de la Argentina, ¿no? Cuál es la matriz y cuál es el objetivo que se busca. Indudablemente el objetivo debería ser terminar con la inflación, obviamente el objetivo debería ser poner en marcha un aparato productivo, la generación de empleo, y etcétera, digamos, entre otras cuestiones, dentro de eso la educación, la salud. Pero eso no habla en términos concretos de un proyecto de país. No sabemos hacia dónde la queremos llevar, qué es lo que nos está faltando dentro de este esquema, que es lo que también genera incertidumbre. Queremos una Argentina exportadora, queremos una Argentina productora, queremos una Argentina que exporte materia prima, tecnología, ciencia, alimentos. No está claro, eso es lo que todavía no está claro. Y por ahí, bueno, las formas creo que siguen siendo las equivocadas, ¿no? Venimos de gobiernos anteriores, no tanto el de Fernández, porque el de Fernández fue un gobierno, el de Alberto fue un gobierno bastante sumiso en muchas cuestiones, de mucha inacción, pero venimos de otros gobiernos de un manejo de soberbia muy importante por parte del aparato político, ¿verdad? Y estamos entrando en un momento donde también hay una soberbia muy importante por parte de quienes ocupan hoy los cargos públicos, ¿no? El poder de un gobierno entendido desde un lugar en donde estamos manejados por una democracia, porque nuestro país
gracias al esfuerzo que hemos tenido como ciudadanos, hemos logrado que hace 40 años la democracia esté instalada. Pero, ¿cómo entender un país en donde se pueda llegar a lograr un gran desarrollo, un potencial en donde la Argentina sea verdaderamente un país independiente, progresista, y uno escucha y lee que comienzan a venderse capitales, en donde el extranjero comienza a tener una mayor expansión en su posibilidad de posicionarse dentro de lo que son las grandes tierras, las grandes potencias que tiene la Argentina, que la harían poderosa frente al mundo, que le permitirían el gran desarrollo. ¿Cómo ves eso? Porque personalmente a mí me atemoriza. Bueno, eso es uno de los tantos puntos que ha tocado, digamos, estas iniciativas que ha enviado el presidente al Congreso, que tiene que ver con la extranjerización de las tierras y la posibilidad, digamos, de ampliar el cupo para que puedan comprar. El problema de esto es que los extranjeros pueden comprar la tierra con todos los recursos naturales que conlleva, digamos, esto, ¿no? Entonces, estamos hablando de minerales, estamos hablando de diferentes tipos de producciones que Argentina tiene, como es el caso del litio, por ejemplo, y que de alguna manera todavía no podemos terminar de saber hacia dónde va a terminar, digamos, esta cuestión. Pero te digo, lo más preocupante de todo es la cuestión de esto del libre comercio, de esto de la libertad de las partes y demás. Hay cuestiones que son positivas, y hay cuestiones que no son del todo positivas, o por lo menos vistas de buena manera por la inmensa mayoría de los argentinos. Este tema que vos tocás es un tema muy puntual, donde empezamos a hablar del territorio argentino y del patrimonio nacional, digamos, ¿no? Al igual que la privatización de empresas estatales y demás. Estamos volviendo literalmente y de manera muy, muy puntual a la década del 90, ni más ni menos, digamos. Estamos volviendo al gobierno menemista, donde en su momento se produjo todo este tipo de cuestiones. ¿Y Entre Ríos, ubicado en este contexto, como provincia, cómo se está adecuando? ¿Cuáles son los lineamientos con los cuales vos ves esa proyección en este presente de nuestro nuevo gobernador? Yo creo que la provincia se recibió una provincia por ahí compleja desde lo económico. Se están tomando medidas puntuales que tienen que ver con la administración pública y demás. Hay cuestiones de estas que realmente a Entre Ríos, como provincia en particular, no la afectaría tanto, porque no estamos hablando de una provincia que sea minera, ni nada por el estilo. Sí estamos hablando de una provincia productora, estamos hablando de una provincia citrícola, agroganadera, por así decirlo. Pero creo que, 30 días, lo único que uno podría llegar a evaluar, que se estarían cumpliendo hoy, 30 días de gobierno, lo único que uno podría llegar a evaluar es cuál es la idea del gobernador de llevar la provincia a esto que usted decía, que carecemos en la cuestión nacional. Claramente Frigerio lo que pretende es llevar la provincia a un lugar de discusión dentro de la región centro, potenciarla nuevamente junto a Córdoba, junto a Santa Fe, potenciarla nuevamente y tratar de sacar el mayor producto producido posible en todos los términos, ¿no? Desde lo turístico, lo agroganadero y lo productivo, y sobre todo empezar a ver esta cuestión de que Entre Ríos tiene muchos pasos limítrofes y demás que permiten, digamos, esta afluencia tanto de turismo como de la parte comercial, a ver cómo impacta esta cuestión, ¿no? Si bien son decisiones nacionales que dependen de Cancillería y demás, creo que Rogelio lo que está viendo es eso, pero
a ver, lo noto con un pie de plomo muy importante, lo noto muy medido, lo noto muy tratando de ir viendo cómo se va desenvolviendo el día a día, pero creo que esto que yo te digo de que avisor un mes de marzo complejo va a ser a nivel país, ¿está? A nivel país por los valores de la inflación, por las discusiones que se están dando o no se están dando en términos de paritarias, porque hay muchos sectores económicos que están en plena, la economía está en plena recesión, pero hay sectores económicos que claramente sacaron la pata del acelerador y están empezando a ver cómo empezar a funcionar de vuelta, a tratar de sortear estos obstáculos. Y porque vuelvo a insistir, como te decía el año pasado, no hay señales claras de cuestiones muy concretas. Reforma tributaria, reforma fiscal. Contrario a esto, sí se generaron devaluaciones en 30 días, no solamente a nivel provincia, ¿no? Pero la provincia se vio afectada, tarifazos de la luz, del combustible, de los diferentes tipos de servicios. No somos ajenos, pero bueno, creo que Frigerio lo que está haciendo es tratando de ir con pie de plomo, cintureando, ¿no? Cintureándolo como lo puede llegar a ser. Lisandro, si te pusieran en una mesa en donde tuvieras la posibilidad de ser vos, de que te pidieran tu opinión y pudieras exponer en una mesa de trabajo para consensuar ideas, ¿qué sería lo que vos propondrías como primeros pasos para comenzar a encauzar la provincia? Mira, creo que es aplicable a todo, pero la realidad es que esto no se trata del qué se hace, sino del cómo se hace, ¿verdad? Creo que hace falta gestos. Faltan gestos desde la política hacia la gente, todavía siguen faltando gestos. Y en esto, si me preguntás, yo digo, a ver, el camino puede ser el correcto, es lógico que necesitamos ajustarnos y tratar de gastar menos para poder estabilizar el Estado en su conjunto. Ahora, la política, ¿qué es lo que le está dando a la gente para que la gente aguante el cimbronazo y no se sienta sola en ese golpeteo? Porque yo entiendo y veo, hablo con la gente, hablamos con los diferentes referentes y con la gente de a pie que te dice sí, es necesario, hay que ajustar, hay que tratar de ordenarnos y demás. Bueno, el primer gesto que yo le pediría a todo el arco político es un congelamiento de los salarios de toda la dirigencia política, por lo menos por 12 meses. Sería un gesto sumamente importante. No alcanza a compensar de que uno achica el Estado porque achica secretarías o direcciones. Acá hay que dar gestos de quienes están cumpliendo la función, que en teoría entiendo que quienes llegan a la función pública no van a hacer de la función pública su fuente laboral, entonces existiría esta posibilidad. Pero creo que hace falta gestos de empatía donde no los he visto todavía. Y creo que debería haber sido, en mi humilde opinión, el primer gesto del presidente, congelar por lo menos todos los sueldos del Poder Ejecutivo, y el primer gesto del Poder Judicial, congelar todos los sueldos del Poder Judicial, y el primer gesto del Poder Legislativo, congelar todos los sueldos del Poder Legislativo. Digo esto porque cada uno es un poder independiente. Pero creo que se resume en esto, en un gesto de la política hacia la gente, que la gente entienda de que el ajuste lo vamos a pagar todos, porque los políticos son parte de la sociedad también, pero que la política muestre de que, bueno, nosotros los acompañamos en este proceso para que sea más ameno y para que haya una relación más sincera entre la política y la gente, que es lo que se había perdido y lo que se trata de recuperar. Por el momento, en 30 días, sobró el tiempo para hacer lo que te estoy diciendo, no se hizo. Y esto es voluntad política, no es estrategia, es voluntad política. Es decir, el intendente va a ganar durante los 12 meses el mismo sueldo que ganaba en diciembre. Esto es lo que planteo. No. Gracias, Lisandro. No, gracias a vos. Gracias.